Imagina pasar 20 años preguntándote qué le pasó a alguien que amabas, sin saber si alguna vez encontrarías paz. En 1980, la auxiliar de vuelo Marjorie Jensen desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí preguntas que atormentaban a todos los que la conocían. ¿Qué había dentro de esa maleta oxidada encontrada 2 décadas después? ¿Por qué los investigadores ocultaron un detalle crucial a la familia? ¿Y cuál fue el mensaje final que dejó Marjorie? Lo que descubrieron sacudiría todo lo que su hija creía sobre aquel terrible día. Antes de comenzar con este misterio, deja un comentario. ¿Qué es más difícil? ¿Conocer la verdad dolorosa o vivir con preguntas sin respuesta? Marjorie Jensen tenía 34 años cuando desapareció. Tenía el cabello oscuro, ojos amables y una sonrisa que tranquilizaba a los pasajeros nerviosos. Durante 8 años, había trabajado para Continental Airways, volando rutas por el oeste de Estados Unidos. Sus compañeros la describían como confiable, cálida y profesional. Nunca faltaba a un turno. Nunca causaba problemas. Marjorie era el tipo de persona en la que podías confiar, lo que hacía que lo que pasó después fuera tan difícil de entender. La mañana del 12 de junio de 1980, Marjorie besó a su hija de 7 años, Emma, se despidió y salió hacia el trabajo. Estaba programada para volar de Denver a San Francisco. Se suponía que sería un día rutinario, pero Marjorie nunca subió a ese avión y nunca regresó a casa. Cuando Marjorie no se presentó para su vuelo, la aerolínea llamó a su apartamento, sin respuesta. Lo intentaron de nuevo 1 hora después. Nada. Por la noche, su supervisor contactó a la policía. El coche de Marjorie seguía estacionado en su complejo de apartamentos. Su bolso estaba en la encimera de la cocina. Su uniforme colgaba en el armario. Todo parecía normal, excepto que Marjorie no estaba. Su hija Emma estuvo en la escuela ese día y luego se quedó con la vecina, como estaba planeado. La vecina dijo que Marjorie parecía estar bien esa mañana, quizás un poco cansada, pero nada fuera de lo común. La policía registró el apartamento y no encontró señales de lucha, ni ventanas rotas, ni entradas forzadas. Era como si Marjorie simplemente hubiera salido por la puerta y se hubiera desvanecido en el aire. Pero las personas no desaparecen así, ¿verdad? Los detectives entrevistaron a todos los que conocían a Marjorie. Su ex esposo, David, dijo que se habían divorciado 2 años antes, pero mantenían una relación decente. Él se había vuelto a casar y se mudó a Phoenix. Tenía una coartada para ese día, estaba en el trabajo y varias personas lo confirmaron. Los compañeros de Marjorie dijeron que había parecido normal la semana antes de su desaparición. Quizás un poco más callada de lo habitual, recordó una auxiliar de vuelo, pero nada alarmante. Los vecinos no habían oído nada extraño esa mañana. Una anciana recordó haber visto a Marjorie salir alrededor de las 7:30 con su bolso de trabajo habitual. Ella la saludó y Marjorie le devolvió el saludo. Esa fue la última vez que alguien la vio confirmadamente. La policía revisó estaciones de autobuses, aeropuertos y hospitales. Buscaron en parques cercanos y áreas boscosas. Nada. Era como si Marjorie hubiera caído del borde del mundo. La investigación se topó con callejones sin salida en todas partes. Los detectives revisaron la cuenta bancaria de Marjorie, que no mostraba actividad inusual. No había retirado grandes cantidades de dinero. Sus tarjetas de crédito no se habían usado desde el día antes de su desaparición. Los registros telefónicos no mostraban nada sospechoso, solo algunas llamadas a su madre en Idaho y conversaciones rutinarias con amigos. No había cartas amenazadoras, ni exnovios enojados, ni deudas o enemigos que alguien conociera. Marjorie llevaba una vida tranquila y estable. Trabajaba duro, criaba a su hija y se mantenía reservada. Entonces, ¿por qué alguien querría hacerle daño, o había decidido irse por su cuenta? Esa pregunta atormentaba a todos, especialmente a su madre, Ruth. Ruth insistía en que Marjorie nunca abandonaría a Emma. Jamás.
pero sin evidencia, la policía tenía pocas pistas que seguir. El caso se enfrió en cuestión de meses. Emma Jensen creció con un vacío en el corazón. Tenía 7 años cuando su madre desapareció, lo suficientemente mayor para recordar la risa de Mallory, sus cuentos antes de dormir, su aroma a lavanda, pero no lo suficiente para entender por qué nunca regresó. Ruth, la madre de Mallory, crió a Emma en Idaho. Intentó darle a la niña una infancia normal, pero la pregunta siempre estaba presente. ¿Qué le pasó a Mallory? Emma preguntaba constantemente por su madre al principio. Luego, con el paso de los años, aprendió a vivir con la incertidumbre. Dolía menos y no pensaba demasiado en ello. Pero en el fondo, Emma nunca dejó de preguntarse. Nunca dejó de esperar que algún día, de alguna manera, descubriría la verdad. A veces, esa esperanza parecía absurda, especialmente cuando pasaban cumpleaños y festividades sin respuestas. Aún así, no podía dejarlo ir. En 1985, 5 años después de la desaparición de Mallory, hubo un posible avance en el caso. Un excursionista en las montañas cerca de Denver encontró un zapato de mujer cerca de un barranco rocoso. El zapato coincidía con la descripción de lo que Mallory podría haber estado usando, un zapato plano de cuero marrón, talla 7. La policía buscó en la zona durante días. Trajeron perros de búsqueda y equipos de voluntarios. Peinaron arbustos y descendieron por pendientes empinadas, pero no encontraron nada más. Ni ropa, ni cuerpo, ni otras pertenencias. Solo ese zapato, desgastado y deteriorado. ¿Era de Mallory? Nadie podía afirmarlo con certeza. Sin más evidencia, el hallazgo no llevó a ninguna parte. Le dio a Emma una chispa de esperanza, solo para apagarla de nuevo. Así era siempre. Pequeñas pistas que se desvanecían, dejando más preguntas que respuestas. El dolor de no saber era peor que saber lo peor. Para 1990, habían pasado 10 años desde la desaparición de Mallory. Emma tenía 17 años, preparándose para la universidad. Había aprendido a vivir sin su madre, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Ruth había guardado todas las pertenencias de Mallory en un almacén, álbumes de fotos, ropa, cartas, cualquier cosa que pudiera importar algún día. Emma a veces revisaba esas cajas, buscando pistas que todos los demás habían pasado por alto. Leía los diarios de su madre, buscando indicios de problemas o miedo. Pero los escritos de Mallory eran comunes, notas sobre horarios de trabajo, listas de compras, planes para el cumpleaños de Emma. Nada inusual. Nada que explicara qué pasó. Emma se preguntaba si había pasado toda su vida buscando respuestas que no existían. La incertidumbre había moldeado toda su infancia. La hizo cautelosa, temerosa de confiar en que las cosas buenas duraran. ¿Y si el cierre nunca llegaba? El año 2000 marcó 20 años desde que Mallory Jensen desapareció. Emma tenía ahora 27 años, estaba casada y tenía una hija propia. Había nombrado a su hija Grace, en honor al segundo nombre de Mallory. Ruth tenía 73 años, aún vivía en Idaho, manteniendo viva la memoria de Mallory. Ninguna de las dos esperaba que algo cambiara. El caso tenía décadas de antigüedad, enterrado bajo miles de otros misterios sin resolver. Entonces, en marzo de ese año, llegó una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Un guardabosques en el sur de Colorado había encontrado algo en un cañón remoto, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Cuando el guardabosques describió lo que había descubierto, Emma sintió que su corazón se detenía. Después de 20 años de silencio, Mallory estaba a punto de hablar de nuevo. Pero lo que tenía que decir sería más difícil de soportar que el silencio mismo. El guardabosques se llamaba Thomas Kellerman. Estaba inspeccionando una zona accidentada cerca de Mesa Verde cuando vio algo inusual atrapado entre dos rocas grandes. Al principio, pensó que era solo basura dejada por excursionistas descuidados.
pero al acercarse, se dio cuenta de que era una maleta, vieja, oxidada y golpeada por 2 décadas de intemperie. El cuero estaba agrietado y descolorido. Las bisagras metálicas corroídas. Un leve logotipo de una aerolínea aún era visible en una esquina, apenas. Thomas sacó la maleta con cuidado y la llevó a su estación. Cuando la abrió, sus manos temblaban. Dentro había ropa, algunos objetos personales y algo que le heló la sangre, una licencia de conducir con la cara de Mallory Jensen. Thomas llamó inmediatamente a la policía. Después de 20 años, finalmente habían encontrado algo real, algo que probaba que Mallory había estado en ese cañón. Los detectives se apresuraron al lugar. Examinaron la zona donde se encontró la maleta, buscando cualquier otra evidencia. El cañón era remoto, a kilómetros de la carretera más cercana. No era un lugar al que la gente llegaba por casualidad. Había que saber que estaba allí. El terreno era rocoso y peligroso, con caídas abruptas y grava suelta. Bajar al cañón requería escalar con cuidado. La policía se preguntó cómo había terminado allí la maleta. ¿Había estado Mallory allí misma, o alguien más la llevó? Buscaron en el área circundante durante semanas, usando perros entrenados y equipos de búsqueda experimentados. No encontraron nada más. Ni restos, ni otras pertenencias, ni señales de lo que había pasado. Solo esa maleta solitaria entre las rocas, como una cápsula del tiempo. Había sobrevivido a la lluvia, la nieve, el calor y el viento, y de alguna manera había esperado 20 años para ser encontrada. Dentro de la maleta, los investigadores encontraron varios objetos que pintaban un cuadro extraño. Había ropa, un par de jeans, 2 blusas, ropa interior, calcetines, todo de la talla de Mallory. Había una pequeña bolsa de aseo con un cepillo de dientes, pasta dental y un cepillo para el cabello. Una novela en rústica, con las páginas amarillentas y quebradizas. Y en un bolsillo lateral, encontraron un pequeño cuaderno. El cuaderno estaba dañado por el agua, muchas páginas pegadas o ilegibles. Pero algunas partes aún podían leerse. Mallory había escrito entradas fechadas pocos días antes de su desaparición. La escritura era apresurada, a veces difícil de descifrar. Una entrada mencionaba sentirse observada, pero no saber por qué. Otra hablaba de necesitar escapar por un tiempo. Una tercera mencionaba un nombre, alguien llamado James, pero no daba más detalles. ¿Quién era James? ¿Por qué nadie lo había mencionado antes? Los detectives reabrieron el caso de Mallory con esta nueva evidencia. Revisaron entrevistas antiguas buscando cualquier mención de alguien llamado James. No encontraron nada. No había ningún James en sus registros telefónicos. No había ningún James entre sus compañeros de trabajo o amigos. Ruth, la madre de Mallory, no reconoció el nombre. Emma nunca había oído a su madre mencionar a alguien con ese nombre. Era como si esta persona hubiera estado completamente fuera de la vida conocida de Mallory. O tal vez era alguien que ella había mantenido en secreto. Las entradas del cuaderno sugerían que Mallory había estado planeando algo. Tal vez un viaje, tal vez una huida. Pero, ¿de qué? La entrada sobre sentirse observada era particularmente inquietante. ¿Alguien la había estado siguiendo, amenazándola? La policía consideró la posibilidad de que Mallory hubiera estado intentando huir del peligro. Tal vez había empacado esa maleta con la intención de dejar la ciudad. Pero si era así, ¿por qué no se llevó a Emma con ella? El descubrimiento de la maleta planteó más preguntas que respuestas. Si Mallory había estado en ese cañón, ¿qué estaba haciendo allí? Estaba a horas de Denver, en una zona remota que la mayoría de la gente nunca visitaba. ¿Había ido allí voluntariamente, o alguien la había llevado? La ubicación sugería que esto no fue al azar. Alguien sabía de ese cañón y lo había elegido deliberadamente. La policía teorizó varios escenarios. Tal vez Mallory había planeado encontrarse con alguien allí. Quizás con este misterioso James.
Tal vez había estado huyendo del peligro y pensó que la ubicación remota sería segura. O tal vez alguien la había llevado allí en contra de su voluntad y la maleta se había quedado atrás por accidente. Cada teoría tenía problemas. Si Mayeri había ido voluntariamente, ¿por qué dejar a su hija? Si la habían llevado, ¿por qué no había evidencia de lucha en su apartamento? Nada tenía sentido completo. Los equipos forenses examinaron cada centímetro de esa maleta, esperando encontrar pistas. Encontraron huellas dactilares, pero la mayoría estaban demasiado degradadas para identificarlas después de 20 años de exposición. Analizaron la ropa en busca de ADN, pero no encontraron nada concluyente. Las muestras estaban demasiado contaminadas por el tiempo y el clima. El cuaderno resultó más valioso. El análisis de escritura confirmó que era de Mayeri. Las fechas mostraban que había hecho entradas hasta el 10 de junio, solo 2 días antes de que desapareciera. La última entrada era la más inquietante. Simplemente decía, si algo sucede, recuerda que intenté hacer lo correcto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo correcto? Los investigadores compartieron esta evidencia con Ruth y Emma. Ambas mujeres se derrumbaron al leer esas palabras. Después de 20 años, finalmente tenían prueba de que Mayeri había tenido miedo de algo. Sabía que estaba en peligro, pero no se lo había dicho a nadie. ¿Por qué había enfrentado eso sola? Emma pasó semanas tratando de darle sentido a las palabras de su madre. Si algo sucede, recuerda que intenté hacer lo correcto. ¿Qué situación había enfrentado Mayeri? ¿Qué decisión había tomado? Emma revisó fotos familiares antiguas, cartas, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Habló con personas que habían conocido a su madre, preguntando si alguien recordaba a Mayeri actuando de manera extraña en esas últimas semanas. Una excompañera de trabajo recordó algo extraño. Aproximadamente un mes antes de que Mayeri desapareciera, parecía nerviosa en el trabajo. Había hecho varias llamadas telefónicas durante los descansos, siempre alejándose para que otros no pudieran escuchar. Cuando le preguntaron al respecto, Mayeri dijo que era solo algo personal, nada importante. Otra amiga recordó que Mayeri había preguntado sobre cómo obtener un nuevo número de seguro social. Dijo que solo tenía curiosidad, pero la pregunta había parecido extraña en ese momento. Estos pequeños detalles sugerían que Mayeri había estado considerando desaparecer, ¿pero por qué? La policía comenzó a investigar la teoría de que Mayeri había presenciado algo criminal. Tal vez había visto algo en uno de sus vuelos, tráfico de drogas, trata de personas, algo que la puso en peligro. Continental Airways había operado rutas que podrían haber sido utilizadas para actividades ilegales. En 1980, la seguridad en los aeropuertos era mucho menos estricta que hoy. Habría sido más fácil contrabandear mercancías en los aviones. Los detectives revisaron los horarios de vuelo de Mayeri de los meses previos a su desaparición. Buscaron incidentes inusuales, quejas de pasajeros o problemas de seguridad. Encontraron algunas notas interesantes. En abril de 1980, 2 meses antes de que desapareciera, Mayeri había presentado un informe sobre un pasajero que la había incomodado. El hombre había sido agresivo, exigente y había asustado a varias auxiliares de vuelo. La seguridad lo escoltó fuera del avión. ¿Podría estar conectado ese incidente? La policía intentó rastrear al pasajero, pero no encontraron registros de su verdadera identidad. Había usado un nombre falso. El misterioso James del cuaderno de Mayeri se convirtió en el foco de una investigación intensa. La policía creó un perfil de quién podría ser esta persona. Basado en el contexto de las entradas del cuaderno, James parecía ser alguien en quien Mayeri confiaba, al menos inicialmente. Una entrada decía, James dice que puede ayudar, pero no sé si debería confiar en él. Otra decía, me reuní con James de nuevo. Sabe más de lo que dice. Estas entradas sugerían que James tenía información sobre el peligro que enfrentaba Mayeri. ¿Estaba tratando de ayudarla o era parte de la amenaza?
Los detectives buscaron en bases de datos a cualquier James conectado con Continental Airways, el área de Denver o los conocidos de Mallory. Encontraron docenas de posibilidades, pero ninguna conexión clara. Sin un apellido o una mejor descripción, encontrar a James parecía imposible. Sin embargo, seguía siendo la mejor pista que tenían. ¿Quién era él? ¿Y qué sabía sobre el destino de Mallory? Emma se obsesionó con encontrar a James. Creó volantes con la foto de su madre y un llamamiento para obtener información sobre cualquier James que hubiera conocido a Mallory en 1980. Los publicó en línea, en periódicos de Denver, en cualquier lugar que se le ocurriera. Dio entrevistas a estaciones de noticias locales, esperando que alguien recordara algo. La historia ganó atención. Personas que habían conocido a Mallory en ese entonces comenzaron a presentarse con pequeños recuerdos. Una mujer recordó haber visto a Mallory en una cafetería a principios de junio de 1980, hablando intensamente con un hombre con una chaqueta oscura. No podía recordar su rostro, pero él parecía agitado. Otra persona recordó que Mallory había mencionado a un amigo que trabajaba en algún tipo de seguridad o investigación. ¿Podría haber sido James? Cada nueva pieza de información parecía importante, pero ninguna llevaba a respuestas concretas. Emma sentía que estaba armando un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Aún así, no podía dejar de intentarlo. Ruth, ahora en sus 70, luchaba con la nueva información sobre su hija. Durante 20 años, había mantenido la esperanza de que Mallory aún estuviera viva en algún lugar. La maleta destrozó esa esperanza. Si Mallory hubiera planeado desaparecer voluntariamente, lo habría hecho correctamente. Habría llevado esa maleta con ella. El hecho de que se hubiera quedado en ese cañón remoto sugería que algo terrible había sucedido. Ruth no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hija, sola y asustada en esos últimos días. Las entradas del cuaderno mostraban que Mallory había estado intentando protegerse, intentando hacer lo correcto. Pero, ¿a qué costo? Ruth le dijo a los detectives que deseaba que Mallory hubiera confiado en ella. Tal vez juntas podrían haber encontrado otra solución. Pero Mallory siempre había sido independiente, decidida a manejar sus propios problemas. Esa fortaleza había sido su mayor cualidad y quizás su defecto fatal. En 2001, la policía recibió una pista anónima. Alguien llamó a la oficina de detectives afirmando tener información sobre Mallory Jensen. El informante no quiso dar su nombre, pero dijo que había conocido a Mallory en 1980 y se sentía culpable por haber guardado silencio todos estos años. Según el informante, Mallory se había involucrado en algo que no entendía completamente. Había presenciado accidentalmente una transacción de drogas en el aeropuerto de Denver y lo había reportado a seguridad. Pero en lugar de ser protegida, había sido marcada como un problema. Las personas involucradas en la operación de drogas estaban conectadas con el crimen organizado y comenzaron a vigilarla. El informante dijo que Mallory se dio cuenta de que estaba en peligro e intentó reunir pruebas para protegerse. Por eso se había estado reuniendo con James. Él era algún tipo de investigador privado que había contratado para ayudarla. Pero algo salió mal. La llamada terminó abruptamente. La policía intentó rastrearla, pero no lo logró. La pista anónima lo cambió todo. Si era cierta, Mallory no había desaparecido voluntariamente ni había sido atacada al azar. Se había convertido en una amenaza para personas peligrosas simplemente por ser observadora y hacer lo que creía correcto. Los detectives comenzaron a investigar las operaciones de tráfico de drogas en Denver en 1980. Encontraron registros de varios decomisos importantes en los primeros años de los 80, incluidas operaciones que habían utilizado aerolíneas comerciales para mover productos. Continental Airways había sido mencionada en una investigación, aunque ningún empleado había sido acusado. ¿Podría Mallory haber tropezado con una de estas operaciones? Si era así, las personas involucradas habrían tenido fuertes motivos para silenciarla.
Tendrían los recursos para hacerla desaparecer sin dejar rastro. El cañón remoto donde se encontró su maleta de repente tenía más sentido. Era el tipo de lugar que los criminales podrían usar para deshacerse de evidencia, o algo peor. Los detectives intentaron identificar al investigador privado que Mallerie podría haber contratado. Buscaron registros comerciales de 1980 de investigadores llamados James que trabajaban en el área de Denver. Encontraron 3 posibilidades. 2 habían fallecido en los años posteriores. El tercero, James Holloway, se había mudado a Oregón y estaba jubilado. Cuando la policía lo contactó, Holloway inicialmente negó conocer a Mallerie Jensen, pero cuando lo presionaron, su historia cambió. Admitió que había trabajado para ella en la primavera de 1980. Mallerie lo había contratado porque creía que alguien la estaba siguiendo. Le había mostrado fotos que había tomado en secreto en el aeropuerto, imágenes de hombres que había visto repetidamente, hombres que parecían estar vigilándola. Holloway investigó y confirmó sus temores. Los hombres estaban conectados con una red de contrabando de drogas. Le había aconsejado a Mallerie que acudiera a las autoridades federales. Ella lo estaba considerando. Esa fue la última vez que hablaron. El testimonio de James Holloway proporcionó un contexto crucial, pero también profundizó el misterio. Si Mallerie había planeado acudir a las autoridades federales, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué la detuvo? Holloway dijo que Mallerie estaba preocupada por la seguridad de su hija. Temía que si hablaba, Emma podría ser atacada para mantenerla callada. Ese terror la había paralizado. Estaba tratando de encontrar una manera de protegerse a sí misma y a su hija mientras hacía lo correcto. Holloway había sugerido el programa de protección de testigos, pero Mallerie estaba preocupada por desarraigar toda la vida de Emma. Estaba atrapada entre opciones imposibles, quedarse callada y vivir con miedo o hablar y arriesgarlo todo. Según Holloway, la última vez que hablaron, Mallerie dijo que estaba considerando irse de la ciudad temporalmente, solo hasta que pudiera resolver las cosas. Habló de ir a algún lugar remoto, donde pudiera pensar con claridad. ¿Era ese lugar el cañón? Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que formaban era desgarrador. Basado en la evidencia, los investigadores creían que Mallerie había decidido desaparecer temporalmente por la seguridad de Emma. Había empacado esa maleta, planeando esconderse en un lugar remoto hasta que pasara el peligro. Posiblemente había arreglado encontrarse con Holloway o alguien más que la estaba ayudando, pero algo salió mal. O las personas que la seguían descubrieron sus planes, o alguien la traicionó. La maleta sugería que había llegado al cañón, pero posiblemente no se quedó allí mucho tiempo, o tal vez fue interceptada en el camino. Sin un cuerpo o más evidencia, los detectives no podían decir con certeza qué pasó en esas últimas horas. Solo sabían que Mallerie había intentado salvarse a sí misma y a su hija. Y de alguna manera, a pesar de toda su planificación y precaución, había perdido esa lucha. La pregunta que atormentaba a todos era simple: ¿había muerto rápidamente, o había sufrido? Emma luchaba por procesar lo que la investigación había revelado. Su madre no la había abandonado. Mallerie había estado tratando de protegerla, tomando decisiones imposibles por amor. Ese conocimiento trajo consuelo y un dolor insoportable. Emma deseaba que su madre hubiera confiado en alguien, que hubiera pedido ayuda a la familia o a la policía, pero entendía por qué Mallerie sintió que no podía. En 1980, los programas de protección de testigos no estaban tan establecidos como ahora. La corrupción en las fuerzas del orden era una preocupación real. Mallerie era una madre soltera con recursos limitados, enfrentándose a enemigos con poder y dinero. Hizo lo mejor que pudo con una situación imposible. Emma se encontró llorando de nuevo, pero de una manera diferente esta vez. Antes había llorado por el misterio, ahora lloraba por la mujer que había sido su madre, valiente, asustada, esforzándose tanto por hacer lo correcto. Emma se preguntaba si Mallerie había sabido en esos últimos momentos que Emma eventualmente descubriría la verdad.
Ruth murió en 2003, 3 años después de que se encontrara la maleta. Falleció sin saber exactamente qué le había pasado a su hija, pero con más paz de la que había tenido en décadas. Antes de morir, le dijo a Emma que encontrar la maleta había sido un regalo. Había demostrado que Marjorie las había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. Eso importaba más que saber cada detalle de cómo murió. Emma tomó las palabras de su abuela a pecho. Dejó de buscar a los traficantes de drogas fantasmas de James Hoyowayo a los hombres en las fotos del aeropuerto de Marjorie. Aceptó que algunos misterios nunca se resolverían por completo. Lo que importaba era entender quién había sido Marjorie, una mujer que vio algo malo y no pudo ignorarlo, incluso cuando el silencio habría sido más seguro. Ese coraje le costó la vida a Marjorie. Pero también le enseñó a Emma algo sobre la integridad y hacer lo correcto, incluso cuando es aterrador. En 2005, hubo un desarrollo más. Un excursionista encontró restos humanos en un barranco a unas 3 millas de donde se había descubierto la maleta de Marjorie. Los restos estaban muy degradados, solo huesos dispersados por animales y el clima a lo largo de los años. Los antropólogos forenses determinaron que pertenecían a una mujer de unos 30 años, aproximadamente de la edad y complexión de Marjorie. Se intentó realizar pruebas de ADN, pero las muestras estaban demasiado degradadas para un emparejamiento definitivo con la tecnología disponible en ese momento. Los registros dentales estaban incompletos. El dentista de Marjorie había cerrado su práctica en los años 80 y muchos registros se habían perdido. Los investigadores creían que los restos eran probablemente de Marjorie, basados en la ubicación y las características físicas, pero no podían afirmarlo con absoluta certeza. A Emma se le dio la opción de enterrar los restos como si fueran de su madre. Ella eligió hacerlo. Ya fueran o no definitivamente de Marjorie, Emma sentía que su madre merecía un lugar de descanso. El funeral fue pequeño y tranquilo. Emma, su esposo y algunos viejos amigos de Marjorie se reunieron para recordar a una mujer que había estado ausente durante 25 años. Colocaron una lápida simple con el nombre de Marjorie, el año de su nacimiento y el año en que desapareció. Debajo, Emma agregó 4 palabras: intentó hacer lo correcto. Esas palabras, tomadas de la última entrada del cuaderno de Marjorie, capturaban todo lo que Emma quería que la gente supiera sobre su madre. Marjorie no había sido perfecta. Había cometido errores, juzgado mal las situaciones, tal vez confiado en las personas equivocadas. Pero cuando se enfrentó a algo malo, intentó actuar con integridad. Esa elección le costó todo: su vida, la infancia de su hija, décadas de momentos que deberían haber compartido. De pie en esa tumba, Emma sintió el peso de todos esos años robados. También sintió gratitud porque el misterio, aunque no completamente resuelto, al menos se entendía. Su madre no la había dejado. Le habían sido arrebatada. Emma comenzó a hablar públicamente sobre la historia de su madre. Dio charlas en centros comunitarios y escuelas sobre el costo de hacer lo correcto, sobre el coraje frente al peligro y sobre las familias que quedan atrás cuando alguien desaparece. Enfatizó que los casos sin resolver no eran solo archivos en cajas polvorientas. Eran madres, hijas, hermanas, hermanos de alguien. Cada caso sin resolver representaba a una familia que aún buscaba respuestas, aún viviendo con ese terrible no saber. Emma abogó por mejores recursos para las familias de personas desaparecidas y bases de datos mejoradas para rastrear casos fríos. Quería que la historia de Marjorie significara algo más allá del dolor privado de su familia. Si la muerte de su madre pudiera inspirar mejores sistemas para ayudar a otros, tal vez algo bueno podría surgir de la tragedia. Emma también trabajó con organizaciones que apoyaban a niños de padres desaparecidos, entendiendo íntimamente cómo esa pérdida moldea toda la vida de un niño. Era su manera de honrar la memoria de Marjorie. Con el paso de los años, la tecnología mejoró. En 2015, Emma se enteró de avances en pruebas de ADN que podrían permitir a los analistas extraer muestras utilizables de restos degradados.
Contactó al laboratorio que había almacenado muestras de los huesos encontrados en 2005. ¿Estarían dispuestos a intentar de nuevo con técnicas más nuevas? El laboratorio aceptó. Varios meses después, Emma recibió una llamada. Las nuevas pruebas habían dado resultados. Los restos eran definitivamente de Mallerie. Después de 35 años, finalmente tenían una confirmación científica. Emma sintió una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella había esperado irracionalmente que esos huesos pertenecieran a alguien más, que Mallerie aún pudiera estar viva en algún lugar. Pero la mayor parte sintió alivio. Ahora lo sabían. No había más ambigüedad, no más conjeturas. Mallerie había muerto en ese cañón, probablemente en junio de 1980. Había estado allí todo el tiempo, a solo 3 millas de donde su maleta yacía escondida entre las rocas. La identificación confirmada llevó a la policía a reabrir la investigación una vez más. Usaron técnicas forenses modernas para examinar los restos más a fondo. Lo que encontraron fue difícil para Emma de escuchar. Los huesos de Mallerie mostraban signos de trauma consistentes con una caída desde una altura significativa. El cañón tenía acantilados empinados en varios lugares. Los investigadores teorizaron que Mallerie podría haber caído o sido empujada desde uno de esos acantilados. No encontraron evidencia de heridas de bala u otra violencia evidente. La caída en sí probablemente la mató. Si había caído accidentalmente mientras intentaba esconderse o había sido arrojada por alguien que la perseguía, no podían determinarlo. Ambos escenarios parecían posibles. Lo que la evidencia sugería era que la muerte probablemente había llegado rápidamente. Esa pequeña misericordia significó algo para Emma. Su madre no había sufrido durante días sola en la naturaleza. Fuera lo que fuera que pasó, había terminado relativamente rápido. Ese conocimiento no aliviaba el dolor, pero eliminaba un horror particular de la imaginación de Emma. Los investigadores modernos también revisaron el ángulo del tráfico de drogas. Examinaron casos federales de principios de los 80 en busca de conexiones con la desaparición de Mallerie. Lo que encontraron fue frustrante. Varios actores importantes de las operaciones de drogas de esa era estaban muertos o en prisión, incapaces de proporcionar información. Otros habían desaparecido en programas de protección de testigos o habían huido del país. La red de crimen organizado que había operado a través de Denver en 1980 había sido desmantelada en gran parte a mediados de los 80 a través de varias investigaciones federales. Pero los registros detallados de quien había trabajado para ellos, quien había hecho el trabajo sucio, se habían perdido o sellado. Sin alguien que testificara o documentación detallada, la policía no podía probar definitivamente que Mallerie había sido asesinada por traficantes de drogas. Lo sospechaban firmemente, pero la sospecha no era suficiente para presentar cargos. El caso permaneció oficialmente sin resolver, aunque la policía creía que entendía lo que probablemente había pasado. Esa distinción importaba legalmente, pero significaba poco para Emma. Ella sabía que su madre había sido asesinada por intentar hacer lo correcto. James Holloway, el investigador privado, murió en 2017. Antes de su muerte, dio una última entrevista sobre Mallerie Jensen. Expresó un profundo arrepentimiento por no haber hecho más para protegerla. Dijo que le había aconsejado que acudiera a las autoridades federales, pero no había insistido lo suficiente. Había subestimado cuán peligrosa era la situación. Mirando hacia atrás, creía que debería haber ido al FBI él mismo, incluso sin el permiso de Mallerie. Tal vez eso habría salvado su vida. Pero en 1980 había respetado sus deseos y sus temores por la seguridad de Emma. Esa decisión lo había perseguido durante casi 40 años. Holloway también reveló un detalle que nunca le había dicho a la policía antes. Mallerie lo había llamado el 11 de junio de 1980, el día antes de que desapareciera. Dijo que iba a encontrarse con alguien que afirmaba tener información que la mantendría a salvo. No dijo quién o dónde.
Holloway tuvo un mal presentimiento al respecto y le dijo que no fuera sola, pero Mallory estaba desesperada. Había dejado de escuchar las advertencias. Esa revelación de que Mallory había ido a encontrarse con alguien cambió ligeramente la teoría investigativa. Tal vez no había estado planeando esconderse en el cañón en absoluto. Tal vez alguien la había traído allí con promesas de ayuda o información. La maleta sugería que había estado planeando irse por un tiempo, pero tal vez la reunión había sido primero. Tal vez quien ella confiaba para ayudarla la había traicionado en cambio. Este escenario tenía más sentido dados los hechos. Mallory había empacado sus cosas, con la intención de dejar la ciudad después de esta última reunión. Había ido al cañón esperando obtener finalmente información o ayuda que resolviera su problema. En cambio, había encontrado a alguien que trabajaba para las personas que la amenazaban o que decidió que ella sabía demasiado para vivir. La caída desde el acantilado podría haber sido escenificada para parecer un accidente, o podría haber sido un método más fácil que otras formas de asesinato. De cualquier manera, la confianza de Mallory había sido su caída. Emma ahora está en sus 50. Su hija Grace está adulta y tiene hijos propios. Emma a veces les cuenta a sus nietos sobre su bisabuela Mallory, la valiente auxiliar de vuelo que defendió lo correcto. Les muestra la foto de Mallory con su uniforme, sonriendo, joven y llena de esperanza. Les dice cuánto amaba Mallory volar, ayudar a la gente, y cuánto amaba a su hija por encima de todo en el mundo. No les cuenta a los niños pequeños todos los detalles oscuros, pero se asegura de que sepan que Mallory fue una heroína. Enfrentó algo aterrador e intentó hacer lo correcto, aunque le costó todo. Emma quiere que sus nietos entiendan que el coraje no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto de todos modos. Mallory había estado aterrorizada en esas últimas semanas. El cuaderno lo dejaba claro. Pero había intentado actuar con integridad de todos modos. Ese es el legado que Emma quiere transmitir. El cañón donde se encontraron los restos de Mallory sigue siendo remoto y raramente visitado. Emma ha estado allí 2 veces. La primera vez fue poco después de que los restos fueran confirmados como los de Mallory. Necesitaba ver el lugar donde su madre había pasado sus últimos momentos. El cañón es hermoso de una manera áspera, rocas rojas, vegetación escasa, un vasto cielo azul. Es el tipo de lugar que te hace sentir pequeño y solo. Emma entendió por qué alguien podría elegirlo para una reunión secreta o para esconderse. Es aislado, lejos de carreteras y testigos. De pie allí, Emma intentó imaginar qué estaba pensando y sintiendo su madre. ¿Sabía Mallory que estaba caminando hacia una trampa, o aún creía que podría salvarse? Emma dijo un adiós privado en ese cañón, diciéndole a su madre que entendía por qué había hecho lo que hizo. La perdonó por cualquier error, por no confiar en la familia, por intentar manejar todo sola. Solo deseaba que su madre hubiera sabido que no tenía que enfrentarlo todo por su cuenta. La segunda vez que Emma visitó el cañón fue con su hija, Grace, quien quería entender mejor la historia de su abuela. Juntas, caminaron hasta el lugar aproximado donde se encontraron la maleta y los restos. Grace le preguntó a su madre si estaba enojada con Mallory por no huir completamente, por no llevarse a Emma y desaparecer a un lugar seguro. Emma pensó cuidadosamente en la pregunta. Explicó que Mallory había estado atrapada entre elecciones imposibles. Huir habría significado renunciar a su trabajo, a su vida, tal vez incluso a su identidad. Habría significado criar a Emma con miedo constante, siempre mirando por encima del hombro. Mallory había intentado encontrar una solución que les permitiera mantener su vida normal mientras hacía lo correcto. Esa apuesta había fallado, pero Emma entendía por qué su madre lo intentó. Grace asintió, procesando esto. Luego hizo la pregunta que había perseguido a Emma durante décadas: ¿qué habría querido Emma que su madre hubiera hecho de manera diferente? Emma respondió honestamente. Habría querido que su madre le contara a alguien, a la familia, a la policía, a cualquiera que pudiera ayudar.
Habría querido que Margery entendiera que Emma preferiría vivir con miedo junto a su madre que crecer sin ella. La seguridad importa, pero también importa tener a tu madre allí para arroparte por la noche, ayudarte con la tarea, enseñarte sobre la vida. Emma había crecido sin todo eso. Lo había manejado, pero siempre sintió la ausencia. Mirando hacia atrás, Emma cree que Margery tomó la decisión equivocada al enfrentar el peligro sola. Pero también reconoce que Margery estaba haciendo lo que creía mejor para su hija. Eso es lo que hacen los padres, intentan proteger a sus hijos, incluso cuando esa protección les cuesta todo. Margery había creído que quedarse callada mantendría a Emma a salvo. Estaba equivocada, pero sus intenciones eran puras. Emma ha hecho las paces con eso. Desea que las cosas hubieran sido diferentes. Pero entiende el corazón de su madre. Han pasado más de 40 años desde que Margery Jensen salió de su apartamento y nunca regresó a casa. El caso está oficialmente cerrado ahora, aunque técnicamente sin resolver. Nadie fue acusado por su muerte. Las personas que probablemente la mataron están probablemente muertas ahora, o viejas y fuera del alcance de la justicia. Emma sabe que nunca tendrá la satisfacción de ver a alguien rendir cuentas por haberle arrebatado a su madre. Esa verdad es difícil de aceptar, pero la aceptación es parte de la sanación. En cambio, se enfoca en lo que sí tiene, el conocimiento de quién fue su madre, qué defendía y por qué tomó las decisiones que tomó. La maleta oxidada encontrada en el año 2000 está ahora en la casa de Emma, devuelta por la policía después de que concluyera la investigación. Está desgastada y deteriorada, un testigo silencioso de la tragedia. Pero para Emma, representa algo más. Representa el coraje de su madre y su desesperada esperanza de que, de alguna manera, las cosas saldrían bien. Esa esperanza no salvó a Margery, pero le dio a Emma algo a lo que aferrarse durante todos esos años de no saber. Y a veces, Emma piensa que la esperanza es lo único lo suficientemente fuerte como para llevarnos a través de los tiempos más oscuros. Desearía que su madre hubiera podido aferrarse lo suficiente para ver esa verdad. Pero tal vez, en esos últimos momentos en el cañón, Margery supo que Emma estaría bien eventualmente. Tal vez supo que el amor sobrevive incluso cuando todo lo demás se pierde. Hoy, cuando Emma mira fotos de su madre, joven, sonriendo, llena de vida, ya no siente el dolor abrumador que una vez sintió. En cambio, siente una tristeza tranquila mezclada con orgullo. Margery Jensen intentó enfrentarse a algo malo, incluso cuando habría sido más fácil y seguro mirar hacia otro lado. Había visto algo criminal y no pudo fingir que no lo había hecho. Esa claridad moral le costó todo, pero también definió quién era. Emma piensa en todas las personas que desaparecen cada año, en todas las familias que se quedan preguntándose qué pasó con alguien que amaban. Piensa en las preguntas que nunca obtienen respuesta, en los misterios que permanecen sin resolver para siempre. Su familia fue más afortunada que la mayoría. Eventualmente encontraron piezas de la verdad, suficientes para entender qué había sucedido probablemente. Pero esa verdad parcial vino con su propio dolor. A veces, Emma se pregunta si no saber habría sido más fácil. Al menos entonces la esperanza podría sobrevivir. Al menos entonces podría imaginar que su madre estaba viva en algún lugar, feliz, pensando en la hija que tuvo que dejar atrás. Pero no, Emma aparta ese pensamiento. Saber es mejor. Incluso la verdad dolorosa es mejor que las mentiras cómodas. Su madre le enseñó eso, incluso si la lección llegó a un precio terrible. Margery había elegido la verdad y la integridad sobre la seguridad. Había pagado por esa elección con su vida. Pero también había dejado un legado que Emma intenta vivir cada día. Cuando Emma enfrenta decisiones difíciles, cuando quedarse callada sería más fácil que hablar, piensa en su madre. Piensa en una auxiliar de vuelo de 34 años que vio algo malo y no pudo mirar hacia otro lado. Que intentó hacer lo correcto incluso cuando sabía que podría destruirla. Ese coraje vive en Emma, en Grace, en los nietos que llevan el nombre de Margery.
La maleta oxidada está en un estante en el estudio de Emma, un recordatorio de que algunos viajes nunca llegan a su destino previsto. Dentro, ha colocado copias del cuaderno de Mallerie, las fotos de la investigación y cartas que ha escrito a su madre a lo largo de los años, cosas que desearía haberle dicho, preguntas que desearía haberle hecho. Emma agrega a esas cartas a veces, generalmente en el Día de la Madre o en el cumpleaños de Mallerie. Escribe sobre su vida, sobre Grace y los nietos, sobre el mundo que Mallerie nunca pudo ver. Es una conversación unilateral, pero le brinda consuelo a Emma. La hace sentir conectada con la madre que apenas tuvo tiempo de conocer. El cañón en Colorado permanece sin cambios por la tragedia que ocurrió allí hace décadas. El viento aún silba entre las rocas. Los cuervos aún vuelan en círculos. La tierra no recuerda ni llora. Solo las personas lo hacen. Solo los que quedan atrás llevan el peso de lo que se perdió. Emma sabe que en algún lugar de esas rocas y barrancos, su madre pasó sus últimos momentos. Sabe que Mallerie probablemente estaba asustada, probablemente se dio cuenta demasiado tarde de que había sido traicionada. Emma espera que fuera rápido. Espera que los últimos pensamientos de su madre fueran de Emma, de la vida que construyeron juntas, del amor que siempre estuvo allí, incluso cuando todo lo demás se derrumbó. Hay una pregunta que Emma nunca ha podido responder, una que la mantiene despierta algunas noches, incluso ahora. Si Mallerie pudiera volver atrás, sabiendo cómo terminaría, ¿haría la misma elección? ¿Aún reportaría lo que vio? ¿Aún intentaría hacer lo correcto, incluso sabiendo que le costaría la vida y la infancia de su hija? Emma quiere creer que su madre diría que no, que elegiría la supervivencia y a Emma por encima de principios abstractos de bien y mal. Pero en el fondo, Emma conoce la verdad. Mallerie haría la misma elección otra vez. Esa era ella, alguien que no podía ver la injusticia y no hacer nada. Alguien cuya conciencia no le permitía mirar hacia otro lado, incluso cuando hacerlo la habría salvado. Esa certeza moral es tanto la mayor fortaleza de Mallerie como su defecto fatal. Es lo que Emma más admira de su madre y lo que más resiente. Porque esa certeza se llevó a Mallerie de su lado. Dejó a Emma creciendo con una abuela en lugar de una madre, con preguntas en lugar de respuestas, con ausencia en lugar de presencia. Ningún principio, por importante que sea, puede llenar el vacío dejado por un padre ausente. Emma aprendió esa lección temprano y completamente. Ha intentado enseñarle a su propia hija una verdad diferente, que a veces la supervivencia importa más que la rectitud. Que cuidarte a ti misma y a tu familia no es cobardía, es sabiduría. Grace escucha, pero Emma puede ver rastros de Mallerie en los ojos de su hija. Esa misma integridad obstinada, esa misma negativa a comprometerse cuando algo parece verdaderamente malo. El legado continúa, para bien o para mal. La verdadera tragedia de la historia de Mallerie Jensen no es solo que murió. Es que murió sola, sin que su familia supiera dónde estaba o qué le había pasado. Es que Emma pasó 20 años preguntándose si su madre la había abandonado. Es que Ruth murió sin saber nunca toda la verdad. Es que los responsables nunca fueron responsables, nunca enfrentaron consecuencias por quitarle una madre a su hija. Esa injusticia es lo que más persigue a Emma. No el hecho de la muerte de su madre, todos mueren eventualmente, sino la insensatez de ello, la crueldad, la forma en que personas malvadas destruyeron la vida de una buena persona y no enfrentaron castigo. Ese es el parte que Emma no puede aceptar, no importa cuántos años pasen o cuánto intente perdonar y seguir adelante. Pero Emma ha aprendido a vivir con esa ira no resuelta. Ha aprendido que el cierre es un mito que nos contamos, que algunas heridas nunca sanan por completo. Solo se convierten en parte de quienes somos. La niña que creció sin madre se convirtió en una mujer que entiende la pérdida, que empatiza con otros en dolor, que sabe cuán frágil es realmente la felicidad. No da los buenos días por sentado. Le dice a su hija que la ama a menudo y abiertamente. Se asegura de que Grace sepa que siempre estará allí, pase lo que pase. Porque Emma sabe lo que es cuando alguien no está.
cuando la persona que se supone que debe protegerte desaparece y nunca regresa. En las noches tranquilas, cuando la casa está vacía y Emma está sola con sus pensamientos, a veces habla con su madre. No son exactamente oraciones, Emma no está segura de que cree sobre lo que viene después de la muerte. Solo palabras dichas en el silencio, una hija intentando conectar a través de 40 años con una madre que apenas recuerda. Le cuenta a Margery sobre su vida, sobre las alegrías y penas de las décadas que Margery se perdió. Le dice que Emma salió bien, que Ruth la amó ferozmente, que ha construido una buena vida a pesar de la ausencia en su centro. Le dice a Margery que la perdona, aunque no hay nada que perdonar. Margery no eligió irse. Fue tomada, y luchó. La evidencia mostró que había intentado protegerse a sí misma y a Emma. Solo que estaba enfrentada a fuerzas más fuertes de lo que una auxiliar de vuelo asustada podía superar. Emma también le cuenta a su madre sobre los cambios en el mundo, sobre cómo son las cosas ahora en comparación con 1980, sobre cómo hay mejores sistemas ahora para proteger a los testigos. Mejores recursos para las personas en peligro, mejor tecnología para resolver casos fríos. Quiere que Margery sepa que su muerte, aunque no llevó directamente a la justicia en su caso, contribuyó a una conversación más amplia sobre proteger a las personas que denuncian crímenes. El trabajo de defensa de Emma ha ayudado a cambiar políticas, ha ayudado a otras familias a encontrar cierre. Así, de alguna manera pequeña, la tragedia de Margery ha ayudado a otros. Eso tiene que significar algo. Tiene que contar para algo, incluso si no puede traer de vuelta a Margery o darle a Emma la infancia que merecía. La fotografía que comenzó esta historia, la imagen de Margery con su uniforme de auxiliar de vuelo, sonriendo a la cámara, está ahora en la sala de estar de Emma. Junto a ella está la maleta oxidada, prueba visible del viaje que terminó demasiado pronto. Los visitantes a veces preguntan por ellos, y Emma cuenta una versión abreviada de la historia. Habla sobre su valiente madre que hizo lo correcto. Sobre el misterio que tomó 20 años para resolverse parcialmente, sobre la maleta que finalmente proporcionó respuestas. No menciona todo el dolor, todas las noches sin dormir preguntándose, todo el duelo que aún surge en momentos inesperados. Algunas partes de la historia son demasiado privadas, demasiado crudas para compartir con extraños. Esas partes le pertenecen solo a Emma, su herencia de una madre que murió intentando protegerla. Y así, la historia de Margery Jensen permanece incompleta. Sabemos que desapareció en junio de 1980. Sabemos que había presenciado algo criminal y tenía miedo por su seguridad. Sabemos que intentó hacer lo correcto incluso cuando eso la puso en peligro. Sabemos que amaba a su hija más que a nada. Sabemos que empacó una maleta planeando desaparecer temporalmente hasta que pasara el peligro. Sabemos que fue a un cañón remoto en Colorado, posiblemente para encontrarse con alguien que había prometido ayuda. Sabemos que murió allí, probablemente por una caída, aunque si fue accidental o deliberada, nunca lo sabremos con certeza. Sabemos que los responsables nunca fueron atrapados, nunca castigados. Sabemos que su hija creció sin ella, y sabemos que, 45 años después, Emma aún extraña a su madre todos los días. Lo que no sabemos es qué estaba pensando Margery en esos últimos momentos. No sabemos si se dio cuenta de que había sido traicionada o si la muerte llegó demasiado rápido para esa comprensión. No sabemos si sus últimos pensamientos fueron de Emma, de arrepentimiento, de miedo, o de algo completamente diferente. No sabemos exactamente quién la mató o por qué eligieron ese cañón en particular, ese método en particular. No sabemos si la justicia será servida alguna vez, incluso póstumamente. Esos desconocidos permanecerán para siempre. Vacíos en la historia que nunca podrán llenarse. Y tal vez eso sea apropiado. Tal vez algunos misterios están destinados a seguir siendo misterios, recordándonos que no controlamos todo, que algunas preguntas nunca obtienen respuesta, que la vida rara vez proporciona las conclusiones claras que anhelamos. Emma ha hecho las paces con esa incertidumbre, o al menos ha aprendido a vivir junto a ella.
Ha construido una vida plena a pesar de la ausencia en su centro. Ha encontrado felicidad, amor, propósito. Pero en ciertos días, el Día de la Madre, el cumpleaños de Margery, el aniversario de ese día de junio de 1980, Emma siente la pérdida tan intensamente como siempre. El tiempo no cura todas las heridas. Solo te enseña cómo llevarlas con más gracia. Emma lleva la memoria de su madre con dignidad tranquila, honrando a Margery no a través del duelo, sino a través de vivir una vida de integridad y coraje. Intenta ser el tipo de persona que fue su madre, alguien que defiende lo correcto, incluso cuando es difícil. Pero también ha aprendido de los errores de su madre. No enfrenta el peligro sola. Pide ayuda cuando la necesita. Protege a su familia primero, los principios después. Porque al final, eso es lo que Margery querría. No se sacrificó para que Emma hiciera lo mismo. Se sacrificó esperando que Emma sobreviviera y prosperara. Que su hija tuviera la vida larga y feliz que Margery no pudo vivir. Y Emma lo ha hecho. Ha vivido por ambas. Por sí misma y por la madre que nunca pudo verla graduarse, casarse, tener hijos, envejecer. Cada alegría en la vida de Emma es también de Margery. Cada logro es un tributo a la mujer que le dio la vida. Así es como Emma honra la memoria de su madre, no a través del luto constante, sino a través de vivir plenamente, amar profundamente e intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. La maleta oxidada se erige como un monumento al coraje de una mujer y al precio que pagó por hacer lo que creía correcto. Nos recuerda que el heroísmo no siempre viene con reconocimiento o recompensa. A veces solo trae pérdida y dolor, y familias que quedan atrás para dar sentido a tragedias sin sentido. Pero también nos recuerda que la integridad importa. Que algunas personas elegirán el principio sobre la seguridad. Que el coraje moral existe incluso cuando nadie está mirando y incluso cuando el costo es insoportablemente alto. Margery Hensen fue una de esas personas. Y aunque su historia terminó en un cañón en Colorado hace 45 años, su legado continúa en la hija que la sobrevivió y en los nietos que llevan su nombre y su espíritu hacia un futuro que ella nunca pudo ver. Si estás escuchando esta historia y has experimentado algo similar, si has perdido a alguien por violencia, crimen o una desaparición inexplicable, sabe que no estás solo. Sabe que el dolor que llevas es real y válido, y que sanar no significa olvidar. Significa aprender a sostener tanto el duelo como el amor al mismo tiempo, honrando lo que se perdió mientras abrazas lo que queda. Emma desearía poder decirle a cada persona que ha perdido a alguien que se vuelve más fácil. Pero eso sería una mentira. No se vuelve más fácil. Solo te haces más fuerte. Aprendes a llevar un peso que nunca imaginaste que podrías soportar. Y de alguna manera, imposiblemente, sigues adelante. Porque eso es lo que las personas que perdimos querrían para nosotros. Querrían que viviéramos, que encontráramos alegría incluso en la sombra de la tragedia, que construyéramos significado a partir de su memoria. Margery Hensen desapareció el 12 de junio de 1980. 20 años después, una maleta oxidada reveló parte de su historia. Pero las partes más importantes, su amor por su hija, su coraje al enfrentar el peligro, su desesperada esperanza de que de alguna manera todo saldría bien, no estaban en la maleta. Esas viven en las personas que la recuerdan, en la hija que se convirtió en madre y abuela, en cada persona que escucha esta historia y decide honrar a Margery haciendo lo correcto incluso cuando es difícil. Ese es el verdadero legado de una mujer que desapareció hace 45 años. No la tragedia de su muerte, sino el poder duradero de su ejemplo. Algunas personas dejan huellas que el tiempo nunca borra por completo. Margery Hensen es una de ellas. Y Emma, ella sigue aquí, aún llevando la memoria de su madre, aún deseando poder tener una conversación más, un abrazo más, una oportunidad más para decir te amo y escuchar que se lo devuelven. Pero también está en paz, tanto como alguien puede estarlo cuando vive con este tipo de pérdida. Sabe que su madre la amaba. Sabe que Margery intentó protegerla.
Sabe la historia, incompleta como es, y ha elegido darle significado en lugar de dejar que la defina en la oscuridad. Esa elección de vivir plenamente a pesar de la sombra de la tragedia podría ser el mayor acto de coraje de Emma. Y tal vez, donde sea que esté Mayeri ahora, sabe que su hija salió bien. Que la niña de 7 años a la que besó para despedirse en junio de 1980 creció para ser una mujer fuerte y compasiva que honra la memoria de su madre viviendo con integridad y amor. El misterio de qué pasó exactamente en ese cañón puede que nunca se resuelva por completo. Pero la historia de la vida de Mayeri Jensen, su coraje y su amor duradero por su hija, esa historia está completa y es una que vale la pena recordar. Este caso de persona desaparecida nos recuerda por qué las investigaciones de casos fríos importan y por qué los misterios sin resolver continúan cautivándonos. Las historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro, como los casos de desapariciones que permanecen sin resolver durante décadas, reflejan las luchas reales que enfrentan las familias cuando alguien desaparece. Los documentales sobre crímenes reales y los casos fríos de personas desaparecidas nos enseñan sobre la resiliencia, la búsqueda de respuestas y el impacto de las desapariciones misteriosas en aquellos que quedan atrás. Ya sean casos famosos de personas desaparecidas o historias menos conocidas de desapariciones, cada investigación de desaparición lleva un profundo peso humano. Estas historias reales y llenas de suspense sobre personas desaparecidas muestran que algunos misterios dejan impresiones duraderas y que la búsqueda de la verdad nunca termina realmente.